Hola, hola, bienvenido y bienvenida a otro nuevo directo baucanero de los viernes a las 8 de la tarde. Hoy hablamos de fiesta, miedo a los petardos no, a los petardos y a los fuegos artificiales. Soy Pedro Bautista, director técnico del Club Canino Baucán, y bueno, sabéis que es un placer para mí hablar de cualquier tema relacionado a la conducta, y en este caso vamos a hablar de un tema que por desgracia afecta a muchos perros, que es esos miedos. Hoy vamos a enfocarnos un poco más a esta época, que aunque este año es un poco especial, vamos a hablar del miedo a estas fiestas relacionado a los petardos y los fuegos artificiales, aunque todo lo que vamos a hablar lo podemos llevar a tormentas, que haremos un directo más adelante, más enfocado a las tormentas eléctricas, a esos truenos, a esos relámpagos, pero bueno, realmente va a estar todo relacionado. Como siempre, ya sabéis, hoy estoy yo por aquí, tenemos por aquí a Segismunda y a Pepe ahí detrás, si lo podéis ver. Y sobre todo, vamos a hacer una dedicatoria como siempre. Hoy vamos a dedicar el programa, el directo de hoy, a todas esas personas que, como a mí alguna vez nos han pasado, que siguiendo nuestros propios consejos en esta época, sobre todo más enfocada a Nochevieja, buscamos horas especiales para salir con nuestros perros en esos horarios que creemos que no nos vamos a encontrar con gente tirando petardos, y nada más doblar una esquina, pues tenemos al típico tonto de turno que nos tira un petardo queriendo sin querer al lado de nuestros perros, ¿vale? O sea, que bueno, a todas las personas que alguna vez nos haya pasado esa situación, que yo gracias a Dios siempre he seguido mis consejos, por eso creo que nunca he tenido ningún perro que haya tenido problemas de miedo a los petardos, pero bueno, que nos tiren un petardo a las 2 de la mañana buscando un sitio tranquilo, justo sin esperarlo, pues bueno, probablemente me asustase yo más que mi perro. O sea que bueno, a todas las personas que nos haya pasado, que ya sabéis, la ley de Murphy, nos encontramos con el tonto o la tonta de turno que nos tira un petardo al lado de nuestro perro. En mi caso fue sin querer, pero bueno, doblar una esquina, típico que tira el petardo, y nos explosionó, nos detonó justo a 1 metro donde estábamos nosotros, con, bueno, con el consiguiente susto para los tres, para el perro, para mí y para la persona que lo tiró, que realmente no se esperaba que fuese a doblar nadie la esquina a las 2:15 de la mañana. O sea que bueno, para todas esas personas que alguna vez nos haya pasado esto, pues es para vosotros esta dedicatoria, este programa. Ponernos por aquí en los comentarios si alguna vez os ha pasado algo parecido. Situaciones hay mil que nos encontramos con los perros, pero bueno, contadme si alguna vez en esta situación, además preparando una salida programada y preparada con nuestros perros a horas introspectivas, en fechas que hablaremos hoy, determinadas, que sabemos que nos guste o no, va a haber detonaciones, va a haber petardo, va a haber fuegos artificiales, y bueno, pues preparando esa salida nos encontramos con esta situación. Contadme por aquí si lo habéis, si os ha pasado alguna vez. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar realmente por la base. Vamos a empezar a hablar de qué es eso de miedo a los petardos, a los petardos y a los fuegos artificiales. Lo primero que tenemos que hablar es por qué a nuestros perros, o por qué a algunos perros, otros muchos no tienen ningún problema con esos petardos, con esos fuegos artificiales. Bueno, vamos a hablar, se asustan. Después ya hablaremos de miedo, ya hablaremos de fobia, ya hablaremos de gestión, ¿vale? De esas situaciones. Pero hay muchos perros que tienen mucho miedo, ya veremos eso, la diferencia entre miedo y fobia, a esas detonaciones además en unas épocas determinadas, que incluso después os preguntaré, pero ya me podéis ir comentando por aquí en los comentarios, algunos de vuestros perros ya anticipan, por ejemplo, salir a la calle y ver las luces de Navidad a ese tipo de detonaciones. Incluso muchas personas me llaman y dicen, es que en esta época empieza a ver las luces y ya no quiere salir a la calle, por ejemplo. Hablaremos por qué pasa eso. O sea que bueno, lo primero, para hablar de miedo a sonidos estridentes como puedan ser esas detonaciones, fuegos artificiales, tormentas, también hablaríamos de tormentas, a esos sonidos que suenan, esos truenos que nos mueven toda la casa, porque hay perros que se afectan y porque hay otros perros que no se afectan o lo gestionan mejor. Ahí vamos a hablar del término sensibilidad auditiva. Al final, sensibilidad auditiva, todos los perros tienen sensibilidad auditiva. Unos tendrán hipersensibilidad y otro hiposensibilidad. Hoy vamos a hablar de hipersensibilidad, quiere decir a los perros que esas frecuencias, esos decibelios, esa intensidad de un sonido le provocan, bueno, pues al final un aversivo, algo molesto. Esos sonidos le provocan algo, bueno, pues hay personas que nos molestan más las voces,
o determinados sonidos que a otros. O sea que, bueno, hay muchas personas que también tienen esa hipersensibilidad. Aquí hay que definir, porque en humanos también pasan, primero, si es algo patológico, quiere decir algo que pueda venir de un problema del oído o incluso un problema del cerebro, ¿vale? Hay muchas personas que tienen problemas en sus oídos, ¿vale? Que escuchan sonidos que para ellos son muy molestos y para otras personas son muy normales. O sea que primero tendríamos que descartar que hubiese un problema patológico en cuanto a lo que es al oído o lo que es al cerebro, y después puede haber otras patologías que no directamente relacionadas con el oído o con el cerebro, pero provoca que al perro pues le molesten malos sonidos. Quiere decir, cualquier perro que tenga algún dolor es muy probable, ¿vale?, que sea más fácil que se vaya a sensibilizar a determinados ruidos que un perro que, por ejemplo, no tenga ese dolor. ¿Por qué? Porque está más irascible, está más nervioso y, atentos ahora, está con mayor estrés y mayor ansiedad provocada por ese dolor. Y aquí es donde viene el primer punto que tenemos que tener en cuenta para conocer a nuestros perros. Hay una relación muy directa entre hipersensibilidad, quiere decir miedo a los ruidos, y perros con altos niveles de ansiedad, una ansiedad generalizada y niveles de estrés. Podríamos hablar que también hay una relación directa, el otro día lo hablábamos, en las diferentes metodologías y la prevención de la ansiedad por separación, que hay en determinados momentos que la ansiedad por separación es gatillada, quiere decir, hay un detonante que es producido por un sonido, quiere decir, perros que a lo mejor a la media hora, 45 minutos de quedarse solo no hay ningún problema, pero sucede ese petardo, sucede ese toque al timbre que hace que el perro empiece a mostrar esa ansiedad, ¿vale? Ya hablamos el otro día mucho si era ansiedad o ansiedad por separación, pero bueno, empieza a mostrar esa ansiedad y puede haber esos destrozos y demás conductas que podemos asociar a la ansiedad por separación. Y ya veíamos que realmente no tiene una causa de ansiedad por separación, pero sí una causa ansiogénica provocada o gatillada por ese sonido estridente que al perro en ese momento le empieza a poner nervioso. Y hoy hablaremos de todas las conductas que un perro puede mostrar ante los sonidos, ¿vale? O sea que eso es lo primero que tendríamos que hablar. Primero, descartar que haya una causa patológica. Después puede haber perros que por sus condicionantes, quiere decir condicionantes ambientales, que puedan vivir, por ejemplo, yo he conocido perros que tenían graves problemas de estrés crónico, con una ansiedad generalizada provocada porque vivían a lo mejor al lado de un aeropuerto, de una estación de ferrocarril, de una zona muy transitada de coches, toca continuamente con bocinas y sirenas, pero bueno, no es muy diferente a humanos que acuden al psicólogo, que no pueden dormir, que no pueden descansar y muchas veces están provocadas por ese entorno, ¿vale? Pues ese entorno muchas veces también condiciona que esos perros, que esas personas puedan tener niveles altos de estrés, niveles altos de ansiedad, y vuelvo a repetir, hay una correlación muy directa entre la ansiedad y la hipersensibilidad. ¿Y eso qué me quiere decir? Que entonces existe una predisposición genética quiere decir el perro ya lo trae de serie, ya lo lleva en sus genes, que tenga una mayor predisposición a tener miedo, a poder llegar a ser fóbico a determinados sonidos que no es capaz de gestionar. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los perros, pues es que mi perro como es muy sensible, tengo que aprender a convivir con ello y no puedo hacer nada. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que igual que la ansiedad por separación, igual que en otro tipo de conductas, hay perros que tienen una mayor predisposición genética a tener miedo, a ser más sensible, a hipersensibilizarse con determinados sonidos. ¿Qué tipo de sonidos? Sonidos que alcanzan una intensidad muy alta, que son muy molestos, que son sorpresivos, que eso es algo muy importante, que el perro no controla el entorno, que eso es algo que hablamos muchísimo en los directos, y en ese momento el perro empieza a tener una angustia, un pánico muy alto, y en ese momento la parte cognitiva, la parte racional prácticamente se inhibe y empieza a mostrar todas esas conductas provocadas en una base 100% emocional. Con lo cual, en ese perro que en ese momento está en pánico, ¿vale? Pues ya hablaremos si se puede o no se puede trabajar. Aquí ahora vamos a hablar de la diferencia entre miedo y fobia, ¿vale? Os voy a leer a ver si os habéis animado a poner algo. Bueno, pues de momento por aquí no me sale nada, o sea que espero que me estéis viendo todos bien, decidme si por lo menos me veis, si me escucháis o es que estáis tan ensimismados viendo aquí el directo que no me estáis diciendo nada, ¿vale? Comentadme por aquí, por favor, si me veis, si me escucháis, porque además me sale
que tenemos problemas al reproducir el vídeo y lo mismo no me estáis viendo. Ah, bueno, sí, por aquí sí. Vale, a ver, nos dice Vanessa, un tema muy interesante. Vale, vale, fenomenal. Bueno, sí, sí me estáis viendo, ¿vale? Me había asustado, digo, a ver si llevo aquí 10 minutos hablando solo y, bueno, no pasa nada, pero no me gustaría. Bueno, entonces que me voy por los cerros de Úbeda. Entonces vamos a definir diferencia entre miedo y fobia. ¿Qué es miedo? Miedo es un perro que ante un determinado sonido le resulta molesto. Y ahí hablaremos de unas conductas, ¿vale? Unas conductas alternativas, en el cual unas conductas de desplazamiento, señales de calma, tienen mucha terminología que hoy no vamos a entrar en ello, en el que vale el perro ante algo molesto, ¿vale? Pues bueno, intenta gestionarlo, se sacude, bosteza, se mueve, vale, pero hasta ahí algo molesto, pero no me ha molado, pero venga, ya está, lo gestiono y continúo a lo mismo, a lo mío, ¿vale? Si en ese momento eso se produce, no hay mayor problema. Bien, pues el perro tiene miedo, pero se debe de trabajar, claro, debemos de trabajar el miedo para que no se vuelva algo de un alto nivel de miedo, que entonces ya tendríamos un problema, o que se vuelva fóbico. Fóbico, ¿qué pasa? Que cuando el perro ya le genera una angustia, no solo el propio sonido en sí, y atentos a lo que os voy a decir, sino la anticipación, lo que pueda gatillar ese sonido, que entonces el perro ya, como ya no sabe, es como el dentista, ya no es que me hagas daño, sino ya sé que me vas a hacer daño, ¿vale? Aquí tengo además un familiar que es dentista, que además yo cada vez que voy es verdad que no nos hace daño, pero bueno, la mayoría de la gente, asociación dentista con dolor, y muchas veces el pensar que tengo que ir al dentista ya me provoca esa angustia. Cuando esa angustia se vuelve de una manera irracional, que me pongo a sudar, me pongo a temblar, que tengo determinadas conductas, pues se podrían volver fóbicas, ¿vale? Igual que una persona que tenga miedo de lo que sea, los ratones, las cucarachas y demás. O sea, que esa es la diferencia entre miedo y fobias. Vale, ¿qué tipo de conductas muestra un perro, ¿vale? Cuando tiene miedo a estos sonidos? Hay muchas, las más habituales pueden ser las vocalizaciones, empezar a aullar, empezar a ladrar, el jadeo excesivo, hiperventilar, la hipersalivación, quiere decir, empiezan a caerle las babas a los perros, ¿vale? Eso también es bastante típico, ¿vale? Rascar una puerta, empezar a rascarse a sí mismo, a lamerse las patas, ¿vale? Intentar en ese momento esconderse debajo de la mesa, empezar a temblar. Bueno, pues todo ese tipo de signos nos está dando muestras de que hay un miedo, pero un miedo en el cual inicialmente se supone que el perro está haciendo cosas, ¿vale? Pues cuando se intenta mover, jadear, bostezar, más que jadear, perdón, sacudir, se intenta liberar esa energía, pero puede entrar en ese momento de que no es capaz de hacerlo y ya pasa de un estado de miedo a un estado fóbico, en el que empiezan todas estas conductas, que son conductas irracionales. Es decir, el perro no decide empezar a salivar, el perro no decide empezar a temblar, el perro no, sí, bueno, puede decidir empezar a rascar una puerta, pero al final esas conductas obsesivas, que después lo hablaremos en los tratamientos, se vuelven casi conductas irracionales, es decir, conductas automatizadas, ¿vale? O sea, que en ese sentido tenemos que tener claros esos signos. Y aquí os voy a hacer una pregunta que sí que os voy a pedir, por favor, que contestéis, ¿vale? Lo que se nos ocurra, de todas estas cosas, de todas estas conductas de hipersalivación, de bloqueo, de temblar, de rascar una puerta, de lamerse las patas, de girarse sobre sí mismo, ¿vale? ¿Cuál de estas se consideraría un caso más grave sobre otra? Quiere decir, en esos niveles, ¿cuál crees que es la más grave de todos los indicios, de todas las conductas que el perro muestra cuando empiezan a ver esos sonidos de esos fuegos artificiales, de esos petardos? ¿Vale? Con decirme por aquí os voy a leer un poquito. ¿Vale? A ver si me vais contestando, si os animáis por aquí, porque es importante. ¿Cuáles de estos signos son más graves que otros? ¿Cuál me está diciendo que el caso de mi perro es más severo que otros? Quiere decir, ¿es más grave que se esconda debajo de la mesa, que se ponga a temblar, que se ponga a salivar, que se ponga a rascar la puerta, que se dé vueltas sobre sí mismo, que se hinchen las pupilas, ¿vale? Que se ponga a aullar, es como si no hubiese final, ¿vale? Decidme cuál queréis por aquí.
¿vale? Nos dice Melanie, hipersalivar, temblor, esconderse. Bueno, Victoria, como no se quiere mojar, pregunta. Dice temblor, esconderse. Vale, genial. A ver, por aquí, animaros, por favor, ponerme cuál creéis que es más grave de todos los casos. Sí, que se haga pis, puede ser, por supuesto, ¿vale? Entre una muestra de ansiedad, hay muchas más conductas que no hemos hablado, pero una de ellas, lógicamente, es ese momento que los esfínteres llegan y el perro no controla. Como no controla de una manera consciente, bueno, pues en ese momento de pánico, pues por supuesto que se puede hacer pis, ¿vale? Se puede hacer caca encima. ¿Qué más? Quedarse en shock, ¿vale? Quedarse en shock, lógicamente, sería una situación complicada. Además, hace poco nos preguntaba aquí una de nuestras amigas baucaneras, que creo que estará por aquí, porque hace poco había dado un me gusta a la publicación de hoy, que si le podía dar un infarto, ¿vale? Yo no conozco casos directos, pero un estado de shock puede ser un estado grave, incluso puede llegar a la muerte, aunque no conozco casos, yo directamente, ¿vale? Nos dice Teresa que si todas iguales. Bueno, pues aquí os doy la respuesta. No se puede saber por las conductas que el perro muestra cómo de grave es el problema. ¿Por qué? Porque las conductas que muestra ante la ansiedad, igual que la ansiedad por separación, que el perro haga cualquiera de estas cosas, salvo entrar lógicamente en un estado de shock, ¿vale? No podemos saber el nivel del problema porque el problema no es el comportamiento que muestra. El problema es lo que hay debajo, lo que subyace, que es la emoción, que es el miedo, que es la ansiedad, que es el pánico que el perro en ese momento tiene. Y eso se podría medir a lo mejor a un nivel químico, quiere decir, sacar una muestra, medir el nivel de cortisol en ese momento, ahí se podría valorar. Pero realmente que el perro, por eso muchas veces hablaba de ansiedad por separación, es peor que el perro que muerde el sofá y lo destroza o el que se queda temblando en la puerta. Hombre, más fastidiado es, lógicamente, el que nos rompe el sofá que no vale 1.000 euros, pero el que el perro que está temblando en la puerta, probablemente bajo mi criterio, pero tampoco lo sé, porque habría que medir a nivel químico el problema porque no puedo saber por el comportamiento cómo de grave es el problema. Lo que sí sé que es grave. ¿Y cómo lo vamos a saber? Ahora vamos a diferenciar y vamos a hablar de un término muy importante, ¿vale? Que es el umbral. ¿Qué es eso del umbral? ¿Vale? ¿Y qué umbral tiene cada perro? Cada perro tiene un umbral a los sonidos, ¿vale? Todos los perros tienen umbral. Lo que pasa es que hay perros, quiere decir, que el umbral es altísimo, que tiene que caer una bomba atómica para que se afecte, y hay perros que su umbral es más bajo. Quiere decir, ¿en qué momento hay un sonido en el que el perro, por ejemplo, un evaluador muy claro que es no coge comida, un momento en el que el perro busca escaparse de cualquier manera, esconderse, porque realmente la situación le puede, no controla el entorno, no controla la situación, ¿vale? Ese es el umbral. ¿Qué pasa con el umbral? Cada perro tiene un umbral, pero hay perros, que ahí es donde viene el problema de la hipersensibilidad, que ese umbral cada vez va siendo más bajo. ¿Por qué? Por una exposición alargada en el tiempo y en el que no se ha trabajado. Quiere decir, una exposición de largo tiempo, el perro cada vez, cuando anticipa que pueda haber una tormenta, cuando anticipa que pueda sonar un petardo, cuando anticipa que pueda haber fuegos artificiales, ya en ese momento, ¿vale? El perro ya tiene una predisposición a que algo malo va a pasar, a que van a haber esas detonaciones. Y cuando se producen, se reafirma ese miedo, pero el perro ya está en esa emoción, en ese estado emocional de que va a pasar algo y cuando pasa, encima se refuerza. O sea que hay una historia, hay una huella emocional que ha pasado de una situación en el que ha habido un sonido que ha pasado el umbral, que su intensidad ya ha llegado a un punto que es tan molesto para el perro que entraría en ese grado más fóbico o fóbico, ¿vale? En el que no es capaz de gestionar, que no tiene recursos, y el saber que no es capaz de gestionar esa situación le provoca todavía mayor temor que el propio sonido en sí. Con lo cual ese umbral en una exposición larga, pues hoy hay perros que cada vez tienen más miedo a los petardos, que cada vez tienen más miedo a los fuegos artificiales, que cada vez tienen más miedo a las tormentas. ¿Por qué? Porque todas esas batallas cada vez son batallas perdidas y esos sonidos cada vez no hace falta que ya ni siquiera, incluso hay veces que no hace falta que ese sonido esté presente como tal para que el perro ya anticipe esa situación. Os voy a poner un ejemplo muy claro. Perros que por circunstancias hay un día que no conocían una tormenta de estas brutales que hay veces que caen, y hay un día que cae una tormenta de estas en el que se retumba toda la casa, ¿vale? Y el perro lo pasa fatal, se esconde, hace todas las conductas. Y es la primera vez incluso que, bueno, pues que ha conocido esa tormenta y no tiene recursos, ¿vale? Pues tiene una hipersensibilidad,
genera mucha ansiedad en ese momento, no la sabe gestionar, no le ayudamos, ¿vale? Ya veremos cómo le podemos ayudar después, y genera ese miedo, ese miedo que podría llegarse a convertir en una fobia a las tormentas. ¿Qué pasa cuando ese perro después va a haber gatilladores, activadores, ¿vale? Que ya predicen que va a haber ese problema? Por ejemplo, hay perros que después nunca habían respondido en casa a un sonido de una persiana, a un crujir de una ventana, por ejemplo, de madera, a un sonido de un portazo, y ya desde ese momento empiezan a activarse, a mostrar esas conductas de ansiedad cuando se empiezan a producir esos sonidos en casa que antes no se producían, con lo cual el perro significa que ya hay una predisposición emocional a esas situaciones, con lo cual, claro, esa exposición de esos sonidos que el perro entra en ese estado emocional de miedo, ese miedo provoca esa ansiedad, pues lógicamente con el tiempo va provocando un umbral cada vez más bajo. Y el perro ya con menos intensidad, incluso en situaciones que ya no están las tormentas, pero sí hay algo que le pueda asociar a las tormentas, que le pueda asociar al fuego artificial o al petardo, ¿vale? El perro ya sale ahí. Muy típico también con los tiros, cuando sale un perro y se va al campo y 3 días seguidos, pues hay tiros por ahí, se asusta, ¿vale? Pues ya simplemente un sonido de una palmada, el perro ya, ¡oh! Un tiro, no ha sido un tiro, pero me vale para entrar ya, venga, vamos al coche, que se ha sonado esto, probablemente lo que venga después sea un tiro, ¿vale? O sea que muy importante el concepto de umbral. Bien. Bueno, nos dice Victoria que era una pregunta trampa. Casi todas las preguntas que hago son trampas, ¿vale? O sea que, bueno, yo siempre os invito a contestar, pero yo no contestaría ninguna mía. Y nos dice Carlos que de vuelta sobre sí mismo. Esperaba que dijera Carlos una para decir, no, Carlos, está mal. Nada, es una broma. Bueno, vamos a seguir. Vamos a beber hoy agua, que hay que cuidarse para el fin de semana. Y hoy no hemos tenido a nuestro patrocinador, el Bittercast. Bueno, vamos a leeros por aquí, a ver si nos ponéis algo más o seguimos. Vale. Bueno, después os voy a leer a todos un poquito y hacemos un repaso, ¿vale? Vamos a continuar. Bien, ahora entonces, cuando ya entendemos que el perro, cuando ya llega a ese nivel de intensidad muy alto, solo va a dejar de mostrar esa conducta de miedo o de fobia en ese momento cuando una de dos, o el perro salga de la situación, que decís, nos vamos al coche, nos vamos para casa, o claramente ese sonido haya desaparecido o en intensidad o en distancia, ¿vale? Si no, un perro exponerle en esa situación que no es capaz de gestionar, ¿vale? Pues no le estamos ayudando. Cuando hablamos de gestión emocional, que es un tema que hablaremos muchísimo, yo siempre soy muy partidario de que el perro nunca salga de una situación espacial, con un perro, con una persona, sin que sea capaz de gestionar. Pero con el tema de los petardos, de los ruidos, es un poco diferente. ¿Por qué? Porque el perro no sabe de dónde viene, no sabe de dónde sale. Y hacerle al perro mantenerse en una situación en la que su estado emocional es claramente negativo, sin ninguna capacidad de coger comida ni de trabajar, ¿vale? Ahora hablaremos de las diferentes terapias, no tiene sentido mantenerse en esa situación. Sí que todos los que ya habéis trabajado con nosotros, tendríamos que tener muy en cuenta la huella emocional. La huella emocional, ¿qué es? Tenemos que conseguir recuperar a nuestro perro lo antes posible. ¿Eso qué significa? Que si simplemente yo me voy a casa, lo monto en el coche, llego a casa y el perro sigue temblando, ahí todavía sigue habiendo una negativización de la situación. Ahí cada vez esa huella emocional el perro lo va a pasar mal porque va a haber unos niveles de cortisol que van a durar en la sangre bastante a altos niveles, 24, 48 horas, al día siguiente va a seguir mal, incluso en los siguientes 4, 5, 6 días, si esa situación ha sido muy aversiva para el perro, todavía podría tener altos niveles de cortisol en la sangre. Y eso al final, esa química del cerebro va creando es lo que se llama esa huella emocional de esa situación. ¿Y eso qué implica? Mayor miedo, umbral más bajo de los sonidos. Bien, entonces, ¿cómo vamos a ayudar a nuestros perros en ese momento, ¿vale? En el que se produce una situación, ¿vale? En el que el perro no es capaz de gestionar, ¿vale? Aquí ahora vamos a hablar que es muy importante nuestra ayuda.
Ahora hablaremos que realmente el trabajo no iría por lo que voy a comentaros ahora. Ahora vamos a hablar cuál es el parche para que la situación sea lo menos negativa posible. ¿Qué es lo que tendríamos que evitar? Barbaridades como las que veo en Semana Santa de llevo al perro a la primera fila con los tambores y las trompetas y dejo al perro, el perro temblando, irse para atrás y a la persona que está al lado riéndose y le hace gracia, como el perro pues, lo está pasando fatal, ¿vale? Pues eso son situaciones que hay que evitar. ¿Qué pasa cuando ya se han producido? Tiene que haber unas ayudas por nuestra parte, unas habilidades de afrontamiento social. Quiere decir, tengo que ser una parte de decir, aquí estoy yo y te voy a ayudar. Aquí nos tenemos que olvidar del mito de que si mi perro tiene miedo y lo acaricio, está temblando, le estoy reforzando que tiemble. Es que no es así, es que la conducta, el perro está realizando una conducta involuntaria. Con lo cual, lo que yo estoy haciendo es intentar cambiar el estado emocional de una manera negativa a algo un poco más positivo, es decir, aquí estoy yo para ayudarte. ¿Vale? O sea, que no se puede reforzar un estado emocional, ¿vale? Ni siquiera con comida, ¿vale? ¿Por qué? Porque el problema no es la conducta, es lo que hay debajo de la conducta, que es el miedo. O sea, que ahí sí tenéis que ser una parte activa de ayudar a vuestros perros, ¿vale? Por eso nosotros cada vez proponemos que las familias seáis un referente de calma, que seáis una ayuda, y eso se hace entrenando antes. Pero bueno, vamos a pensar, no he entrenado nunca, es la primera vez que le pasa a mi cachorro, se ha asustado, y entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues entonces lo que puedes hacer en esa situación es decir, estoy aquí para ayudarte. Y que dice, no, pues a mi perro no le gusta que le toquen nunca. Bueno, pues a lo mejor una ayuda no es que le abraces, si normalmente se agobia cuando lo estás acariciando. Hay otros perros que sí van a buscarnos a nosotros como esa ayuda, como esa referencia para que la acariciemos. ¿Vale? Otra ayuda es el perro, si en ese momento se necesita irse de esa situación, ayúdale y vete. ¿Vale? Cámbiale lo antes posible las asociaciones, pero ayúdale, no le fuerces ahí el perro queriendo ir hacia atrás. No, 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 no. Aquí te tienes que quedar, ¿vale? Tenemos que ser una ayuda para nuestro perro. La correa tiene que llegar a ser ese cordón umbilical, ¿vale? Casi bueno, casi no, vamos, de familia, de unión, de que te estoy aquí para ayudarte. Porque hay perros que sí, que tienen unas respuestas emocionales, que yo le tengo que ayudar, que tengo que cortar, que ahora hablaremos qué tipo de conductas tengo que cortar, pero tengo que estar lo primero para ayudar al perro. Y ayudar al perro es decir, vale, no pasa nada, estoy para ayudarte. Que necesitamos irnos de esa situación porque se ha dado en la calle, nos vamos. Que estamos en casa y necesitas ponerte a mi lado y que te acaricie, pues lo vamos a hacer porque tenemos que ser esa ayuda. No, no, es que si se pone al lado, no, quítate. No, 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 olvidaros de eso. No se refuerza con caricias, no se refuerza con afecto, no se refuerza con ayuda una conducta de temblar. Lo que estáis haciendo es ayudar a gestionar emocionalmente esa situación para vuestros perros. ¿Esa es la solución? No, no, la solución no es esa, pero es una ayuda por lo menos para que el problema no se vuelva más grave. ¿Bien? ¿Hasta aquí cómo vamos? Vale, pues venga, vamos a seguir porque veo que hay muchas preguntas, pero las voy a dejar todas para el final. Entonces ahora vamos a hablar qué tipo de trabajos tenemos que hacer. Bueno, para mí como todo es la prevención, quiere decir, preparar a nuestros perros para esto. Ejemplo, curso de mi cachorro, hay un trabajillo, hay unos vídeos en el cual preparamos a los perros a gestionar correctamente sonidos estridentes, a acostumbrarse a esos petardos que suenan de lejos, que se vayan habituando a esos sonidos, ¿vale? Eso para mí es fundamental. Hace poco, Hopper, aquí el cachorrito de mi sobrino, criado por Carnaval Dorado, por mi amigo Jaime, pues nos pasaba vídeos con la música puesta, con la televisión. El otro día también nos pasaba Eva Crespo y Raúl Comino de sus dogos, como a través de sonidos, con el niño tocando toquecitos, dando, pero de un ambiente natural, ¿vale? Algo normal, pero acostumbrando a los perros en sus primeras fases de cría a esos sonidos, habituándolos, porque eso se va a encontrar a esto. Es que un perro que se críe, por ejemplo, en una granja, no escuche un ruido y el primer día que pase y vea al Vespino del Telepizza que le pasa a medio metro con los sonidos que van, pues es normal que se asusten, ¿vale? Entonces vamos a preparar a nuestros perros. Se prepara desde la cría, una buena cría, un criador o nosotros mismos o la protectora donde esté, pero hay que acostumbrar a los perros a esos sonidos desde el día 1. El cómo hacerlo, lógicamente, ya sabéis que no vamos a entrar porque es un trabajo que nos llevaría o estaríamos hablando horas, pero sí que por lo menos tengamos esas ideas. Preparación, la preparación es fundamental. Vale, después entonces vamos a hablar que ya el perro pues no lo hemos preparado correctamente, no hemos trabajado y ya empieza a mostrar esos miedos a esos sonidos estridentes. Vale, primero vamos a manejar el entorno. ¿Vale? Si estamos en la calle es más complicado, si estamos en casa es más fácil, a esos fuegos artificiales, a esos petardos. ¿Cómo manejo el entorno?
ver el directo de espacios de calma, sin lugar a dudas. Primero, tengo que crear un espacio de calma donde el perro se sienta seguro. Cuanto más seguro se sienta en ese espacio, en ese búnker, que ahora hablaremos cómo construimos ese búnker, el perro se va a sentir mucho más seguro. No es lo mismo que yo esté escuchando tiros y esté en medio de la calle y me estén pasando las balas por aquí, que esté en un muro, en una casa con un muro enorme que sé que ninguna bala va a atravesar, ¿vale? No digo que esté a gusto dentro de casa, pero lo voy a gestionar bastante mejor, ¿vale? O sea, que esa zona de espacio y de seguridad. Después, muy importante, el tema de sonidos. ¿Cómo puedo? Hay ese tipo de sonidos que muchas veces envuelven a otro tipo de sonidos. Hay música en YouTube muy específica, ¿vale? Con determinadas frecuencias, ¿vale? Que son sonidos blancos que lo que hacen es amortiguar otro tipo de sonidos. Y yo os invito a que entréis en YouTube, que podéis ver vídeos, ¿vale? Dice la gente, bueno, vale, poner la televisión, poner música clásica, bueno, cualquier cosa que pueda amortiguar un poco el sonido viene bien, pero bueno, si hay sonidos más específicos, vamos a trabajar sobre ellos, ¿vale? Sonidos que al final incluso hay máquinas que se pueden comprar específicas, o simplemente una mini cadena con altavoces que se ponen en determinados sitios donde con un sonido parecido al del aire acondicionado lo que está haciendo es, ¿vale?, reducir esos sonidos que van a venir de fuera. Crear el espacio de calma. Muy importante la parte de afrontamiento social en la que tenéis que ser parte activa vosotros, ¿vale? Y si no estoy, bueno, pues si no estás, lógicamente la preparación y el trabajo que vamos a ver después es fundamental, pero en la medida de lo que tú puedas apoyar a tu perro, debes de estar ahí. Después hay muchísimas más cosas. Ya sabéis que hay camisetas antiestrés, que a mí particularmente me gustan mucho, dentro de las terapias, ¿vale? La Thunder Set, la City Wrap. Ahí, si no me quiero gastar dinero, según el método Telling Touch, hay una serie de vendajes que también funciona bastante bien. Todo el tema de masaje emocional, bueno, ya sabéis que hemos hablado mucho, haremos directos específicos con nuestras compañeras, tanto con Eva como con Clara, para hablar de estas técnicas de la aromaterapia. Todo eso funciona fabulosamente, ¿vale? Y eso es control del entorno, soy capaz de controlar el entorno. En la calle, bueno, pues en la calle me queda un trabajo de buen modelado de correa, es decir, el perro soy capaz de ayudarle con la correa, soy capaz de traerle hacia mí, soy capaz a través de ese bloqueo, de ese masaje emocional, un bloqueo sano, quiere decir un bloqueo que el perro busca, el refugiarse en nosotros, somos esa ayuda. Y si muchas veces no soy capaz de hacer eso, pues irnos a nuestra zona de seguridad, que será el coche o la casa, ¿vale? Pero siempre recordando que cuanto antes saque al perro de ese estado emocional, muchísimo mejor, ¿vale? Y eso al final va con la parte de control del entorno. No se trata tanto de controlar, no se trata de forzar, se trata de ayudar a nuestros perros a gestionar correctamente esa situación, ¿vale? Bueno, vamos a continuar, a ver qué os leo por aquí. Bueno, entonces, ¿cómo sé si un perro puede entrar ahora a trabajar en una terapia en un momento de un sonido? Una terapia que ya hemos construido anteriormente, lógicamente. Si el perro no coge comida, la comida, eso sí, comida que sea muy rica, que a él le encante, lógicamente su estado emocional está muy activo, la parte negativa, el sistema límbico está muy activo y la parte racional está prácticamente inhibida. Entonces, quiere decir, no va a haber aprendizaje y todo el aprendizaje que pueda haber va a ser negativo. O sea, que ahí no se puede trabajar. ¿Que ya empieza a coger comida en ese momento? Bueno, entonces ya podemos empezar a trabajar lo que anteriormente he construido. Las terapias no se hacen cuando mi perro se ha asustado, voy a intentar hacer esto. No, las terapias se construyen previamente, ¿vale? Y aquí vamos a ver diferentes tipos de trabajos que se pueden hacer, ¿vale? Principalmente dos: situaciones bajo control y situaciones reales. Situaciones bajo control, ¿qué son? Ya os digo, lógicamente voy a hablar de una manera general, porque esto, sin lugar a dudas, es un trabajo de semanas, coordinado y gestionado para cada perro de una manera diferente por un especialista en comportamiento. O sea que no, entonces, ¿cómo mi perro funciona esto? No, no. Yo os voy a hablar ahora de una manera general y ya sabéis, mi perro tiene un problema, trabaja con un especialista en comportamiento que paso a paso me vaya marcando, que evalúe el problema, el nivel de intensidad del problema, que evalúe cómo me puede ayudar a coordinar ese entorno, que evalúe cómo puedo empezar a trabajar la terapia. Y en un ambiente controlado y situaciones reales. Puedo hacer dos tipos de trabajo. Uno de desensibilización, que sería exposición a esos petardos, exposición a esos fuegos artificiales, a un nivel de intensidad lo suficientemente bajo para que el perro en sesiones breves no se active el miedo y poco a poco se vaya, no me gusta esa palabra, pero bueno, para que nos entendamos, acostumbrando, realmente se vaya desensibilizando
a esos sonidos. ¿Vale? Eso es un tipo de trabajo. Otro tipo de trabajo, todo esto lo ideal es combinar todo lo que voy a hablar, es el contracondicionamiento. Quiere decir, cuando suena ¡pap! Ese petardo, no sea el gatillador del miedo y que ese sonido, lógicamente a una intensidad diferente a la que gatilla el miedo, ¡pap! Ese sonido se produzca un contracondicionamiento que el perro asocie de que va a venir algo bueno, que va a venir la comida, a que va a venir un juego de olfato, a que va a venir un mordedor. Dice, ya, pero es que cuando suena un petardo, mi perro no coge esto. Bueno, entonces, lógicamente, es que no estás dentro de un ambiente controlado. Es que quizás estás pasado de intensidad. Y si te has pasado de intensidad y el perro entra en ese momento de evitación, pues lo que tienes que volver es a la parte anterior, de cómo puedo ayudar a mi perro a gestionar esa situación, porque no va a haber aprendizaje. ¿Vale? Siempre es mejor ir de menos a más que no... A ver en qué momento se asusta. Yo cuando veo esos vídeos en YouTube de personas que ponen a sus perros ahí, venga, sentado, y suelta una traca a los perros por ahí brutal, me parece una barbaridad y demuestra una falta de conocimiento tal en el educador que me quedó alucinado. Y en las personas, yo estoy ahí, lo primero que pienso, este tío está bobo. No sé si será un buen o un mal adestrador, pero bobo tiene que estar, ¿vale? Porque lógicamente poner a todos los cachorros ahí y soltar una traca con los perros cerca, lo único que vas a hacer no es acostumbrar a los perros, lo que vas a hacer es conseguir el efecto contrario, los perros intentándose escapar como locos. No, así se acostumbra, es que no se va a acostumbrar, así se va a sensibilizar y así conseguirás que esos perros que quizás no hubiesen tenido problema con esos sonidos lo acaben teniendo, ¿vale? O sea que dentro de exposiciones controladas, las dos técnicas más conocidas, ¿vale? Es la parte de desensibilización y contracondicionamiento. Y después viene la parte que es quizás más fácil de trabajar en ambientes reales, que es la exposición en esas situaciones reales gradual. ¿Gradual qué es? En el que yo controlo la intensidad y la distancia. Ejemplo muy típico, como yo siempre lo he trabajado y lo he entrenado con mis perros, fuegos artificiales, no los evito. Voy con mis perros en la furgoneta, en su transportín, a una distancia donde los fuegos artificiales, la primera vez simplemente están escuchando ahí. ¿Os acordáis de esta parte de esos sonidos blancos como música dentro de su transportín, la furgoneta? Son ¡pap! ¡Pap! Y van sonando esos sonidos y poco a poco voy presentando al perro a situaciones donde el sonido, la intensidad es cada vez más alta y la distancia cada vez es más corta. Pero como se ha producido ahí sí un proceso de habituación y muchas veces creo asociaciones también positivas a esas situaciones, estoy preparando al perro a cuando la persona que hemos hablado antes que te tira el petardo a 1 metro, pues para que el perro apenas se afecte y que rápidamente, un segundo después, siga andando tan normal. Que mire a la persona diciendo, se te ha ido la gaita, no sé qué has hecho, pero bueno, lógicamente, pero que rápidamente recupere. Que un perro se asuste porque tiene un petardo al lado es algo muy normal, siempre y cuando 5 segundos después haya acabado de gestionar y vaya tan normal el paseo, no el perro que ya en ese momento se bloquea, mete el rabo entre las piernas y se quiere escapar y si está suelto se te cruza la carretera y si está atado va tirando como loco con el rabo entre las piernas que se le salen los ojos de las órbitas intentando llegar a casa. ¿Vale? O sea que ese realmente es el trabajo. Resumiendo, trabajo de control o de modificación del entorno en el que busco empoderar al perro de que de una manera activa él tenga opciones de qué sitio de descanso voy a buscar, que lógicamente ya los hemos construido antes, con los espacios de calma, con su transportín, con su cama, con lo que sea, pero que tenga esa alternativa de elegir esas conductas que yo sí quiero que busque, donde esté a gusto, donde se refugie. ¿Qué pasaba antes con esas conductas de jadear, aullar, dar vueltas sobre sí mismo? ¿Por qué os decía que hay que intentar cortarlas, aunque no debemos de forzar al perro, pero sí cortarlas? Porque ese bucle, esas conductas obsesivas, el perro en ese momento lo que son es autorreforzantes, lo de dar vueltas sobre sí mismo que nos decía antes Carlos, y en ese momento tenemos que cortar porque lo único que está haciendo es retroalimentar esa ansiedad, ¿vale? En esas conductas. Si le vamos a dar alternativas de las que yo quiero que el perro sé que va a gestionar, meterse en su transportín, irse a su cama, pero las conductas de ponerse a aullar o de ponerse, ahí le tengo que ayudar, ¿vale? No, ni mucho menos reñir ni castigar, ¿vale? Olvidaros de eso. Ni rascar la puerta, no, muy mal, no, estoy hablando de ayudar al perro, ¿vale? O sea que realmente ahí es donde hay ese control del entorno, donde el perro se empodera, donde el perro es proactivo, tiene recursos para decidir una cosa o la otra, y después la parte de terapias, que si tenemos cachorros, entrenar desde ya, preparar a vuestros perros a esos sonidos, no los evitéis, sino preparar a esos sonidos, preparar, como lo hemos dicho, de una manera gradual. Y después realmente dentro de las terapias de sensibilización y contracondicionamiento, los entornos controlados,
Y en las situaciones reales, ¿vale? Ya es poner al perro controlando la intensidad y la distancia. O sea que básicamente ese es el trabajo que debemos de hacer en estas fiestas que ahora, bueno, que sean especiales, seguro que como la gente se aburre y mucha gente es verdad que no es consciente del daño que le puede provocar a muchos perros, ¿vale? Pues bueno, lo hacen como diversión. De verdad, creo que hay mucha gente que no es consciente, con lo cual lo hacen. Y entonces vamos a preparar a nuestros perros unas semanas antes, irlos preparando, porque los perros anticipan. Hay ya perros que nos llaman diciendo, en el momento que ponen las luces, ya no quiere salir a la calle. En el momento que la verbena de San Juan, que ya anticipa, que ya empieza a haber jaleo, ya no quiere salir a la calle. Pues hay que ir preparando unos días antes a los perros a esas situaciones. Y si me pillan en la calle, por favor, si ya sabéis que va a haber esos petardos y los perros tienen miedo, no soltéis de las correas, ¿vale? A los perros o huiros al campo y trabajar o pasear en el campo y tener mucho cuidado para evitar que el perro pueda salir huyendo, se nos cruce una carretera y tengamos un disgusto. O sea que ahí está esta parte, espero que os haya podido ayudar y ahora sí que os voy a leer las preguntas, las que os pueda contestar y las que no, pues ya os contestaré después de manera privada, vamos, aquí en el grupo. Irme contando si os ha gustado esta parte. Lógicamente ya sabéis que no entramos a hablar de técnicas, ¿vale? No somos MacGyver, no nos gusta hablar de técnicas porque tu perro necesita unas y la del perro de esta otra persona que nos esté viendo necesita otras técnicas diferentes. O sea que realmente os invito a todos a que busquéis un profesional que os ayude, ¿vale? Para prevenir no hace falta acudir a una escuela, que yo sí lo recomiendo lógicamente, pero no sería necesario, pero sí que para trabajar un miedo o fobia a petardos, fuegos artificiales o tormentas, sin lugar a dudas, podéis contactar con esas personas. No hemos hablado, y no vamos a entrar mucho, de medicación sí, medicación no, ¿vale? Porque puede haber perros que sí necesiten medicación, que haya un desequilibrio a nivel químico, pero claro, al final esa medicación, hay perros que la sedación le puede ayudar, pero hay otros perros que ese momento de el miedo lo sigo teniendo igual, pero no me puedo mover, con lo cual todavía le genera un mayor miedo a nivel interno, aunque no lo muestre, ¿vale? Que a otros perros que a lo mejor necesitan otro tipo de medicación. Pero sí que hay veces que ese desequilibrio, porque hay una predisposición genética a nivel químico, pues sí que es recomendable la medicación. Siempre va a ser mucho más recomendable ir por terapias naturales, ir por aromaterapia, ir por musicoterapia, ir por Telling Touch, masaje emocional, etcétera, etcétera. Pero nunca hay que descartar el uso de la medicación en determinados casos, ¿vale? ¿Somos partidarios de la medicación, el uso de la psicofarmacología? No, pero si es necesario lo tenemos que hacer, porque lo que sí somos partidarios es de ayudar al mayor número de perros posible. Bueno, pues os voy a leer. Bueno, ya tenemos por aquí a Tania, por lo que veo, que antes te nombraron, no sé si estabas por aquí, Tania. Y bueno, pues nada, os voy a leer rápidamente, iros leyendo. Voy a beber un poco de agua porque como es un tema que me apasiona tanto, pues me he puesto aquí a hablar y espero que de verdad no os haya liado, que haya sido fácil, más o menos, dentro de que siempre no me gusta usar muchos tecnicismos, pero sí que me gusta decir claramente que lo que pasa en la cabeza de nuestros perros. Vale, pues empiezo por el principio. Vanessa, hola, hola, Teresa, hola. María Ángeles, que en breve nos hablaremos el miércoles que viene, también nos saluda. Vanessa, yo uso muchos chuches cuando hay petardos y así distraerlo y no reacciona muy fuerte. Sí, sí, bueno, ya hemos hablado, por supuesto. Melanie, que nos saluda. Noelia también. Bueno, María Ángeles. Los tiros de cazadores, por supuesto, todo, bueno, ya hemos hablado de esto. Todo lo que ya lo hayamos hablado, pues no vamos a pararnos mucho, pero seguro que me habéis ido preguntando y comentando muchas cosas de las que ya hemos hablado. Vanessa, si hay un camino que ha relacionado con ruido y me cuesta sacarlo por ciertos sitios, me tira a correr hacia atrás, que mal se pasa. Ya lo hemos hablado, al final son esos gatilladores, son esas huellas emocionales que ya no es el propio sonido en sí, sino ya la anticipación del perro a ese nivel casi fóbico de que no es capaz de gestionar esas situaciones. Bueno, Vanessa, se ve si escucha, te vemos y te escuchamos. Tere, que este tema también te interesa mucho. Noelia nos pregunta, yo tengo un perro epiléptico y reactivo. Complicado gestionar el pánico a los ruidos así. Sí, sin lugar a dudas. Al final, el tema de la epilepsia es un tema que daría también para unos cuantos directos, pero todo al final, esas causas patológicas que pueda provocar un mayor estrés, un estrés crónico, una mayor ansiedad a los perros, hay una predisposición muy alta. Existe también, aunque hay estudios, no lo he hablado, pero hay una relación directa entre la sensibilidad, ¿vale? En cuanto al aprendizaje, en sensibilidad en cuanto al perros más sensibles, en cuanto a la sensibilidad auditiva,
¿vale? O sea, que esos perros más reactivos que reaccionan de una manera más exagerada ante determinados estímulos, también hay una relación directa, hay estudios, ¿vale? Bueno, no, tampoco me he querido enrollar mucho en estos directos. Bueno, dice Tere, la mía también con el miedo de serie, ¿vale? Sorry, Sirasena, hace unos minutos han empezado fuego artificial en mi barrio. Motivo, ni idea, pero ha empezado a ponerse nerviosa y me he puesto con ella a hacer olfato, muy bien, ¿vale? Ayudándole, ese apoyo social, afrontamiento social, ejercicios de olfato, que si lo tienes preparados de antes están genial. Y por supuesto la Liquimat, que el otro día lo hablábamos, que todavía no las hemos subastado, que nadie le quiso poner nombre a Carlos, o sea que cuando queráis ya sabéis que lo tenemos ahí. Bueno, después sabemos, las personas nos habéis comentado cuál es más grave, cuál es el caso más severo. Ya hemos dicho, lo importante no es la conducta, sino lo que subyace detrás, y eso es muy difícil de medir. Habéis puesto de todo, que se encoja, que se haga pis, que se quede en shock, hiperventilar. Así es cuando se empieza el pánico real, ¿vale? Autolesionarse, mordiéndose o intentando esconderse y no conseguirlo, también muy típico, que quiera huir, todas igual. Que dé vueltas sobre sí mismo, todas están bien menos las de Carlos, que dé vueltas sobre sí mismo no, pero no porque la esté mal, sino porque la ha puesto Carlos. Vale, ya sabéis quién es Carlos, que es nuestro periodista chapista, de momento, que ya si no sabéis lo que es, ya os enteraréis cuando escuchéis el podcast. Pregunta trampa, por supuesto, correr puede suponer un peligro. Sí, lógicamente es un peligro para la vida del perro, pero no es una característica de que sea más grave, ¿vale? El problema de fobia que otra. Está claro que cuando un perro sale corriendo y corre 2 kilómetros en dirección hacia casa sin saber hacia dónde va, pues lo que sí me está diciendo que probablemente no sea miedo, sino fobia, ¿vale? La fobia es un pánico y una angustia tremenda. Miedo es, hay un sonido, vale, me muevo, jadeo, me sacudo un poco, me lamo la boca, bostezo, pero 2 minutos después estoy tan tranquilo. ¿Tengo miedo? Sí, puedo tener miedo. A mí cuando voy ahora por la calle y me sueltan una bubucela al lado, pues me da en ese momento miedo, pero no tengo fobia, ¿vale? Fobia sería esto, voy a pasar por esa calle y ya empiezo a temblar o me empiezo a asustar porque creo que me van a volver a soltar la bubucela en el oído. Vale, Noelia, yo si hago eso de no obligarle un poco, no saldría de casa hasta febrero. Bueno, al final yo no he hablado de obligarla a salir de casa. No estoy diciendo que no salgas después de casa, ¿vale? Tenemos que ser esa ayuda, tendríamos que crear esa expectativa positiva en la calle. O sea que realmente un buen trabajo de acompañamiento en el perro, ¿vale? Ya lo vamos a hablar después con la correa, le puedes ayudar. Está claro que el perro al final, si le dejas meterse en su zona de confort, cada vez se va a ir haciendo más pequeña y el miedo cada vez va a ser más grande. O sea que hay un poquito de equilibrio, ¿vale? O sea que hemos hablado no de forzar al perro a quedarse en la situación, no hemos hablado que para salir a la calle no haya momentos que tengamos que, entre comillas, forzar al perro a salir. Siempre y cuando salgas a la calle, no, que no quiero salir, que me da miedo, nada más ahí, ¡pum!, un petardazo. Pues el perro dice, ¿lo ves cómo no quería salir? O sea que si creáis un trabajo, pero lo que sí que ese trabajo lo tendríamos que ir haciendo de base en casa. En casa se puede hacer mucho trabajo, de habituación a esos sonidos, a través de vídeos. No hemos hablado tampoco de qué tipo de entreno puedo hacer en casa con los sonidos. Existían antiguamente, ahora ya cada vez tenemos menos mini cadenas con los CDs, pero claro, el problema de los CDs que habían grabados es que siempre era la misma intensidad de los sonidos. Yo lo trabajaba y me gustaba, pero al final el perro siempre sabía que la tormenta era la misma tormenta. Cuando después la frecuencia cambiaba, ya cambiaba la película. Con lo cual aquí sí que podéis encontrar un montón de vídeos y de audios en internet, que lo bueno que tiene es la variedad de ese tipo de sonidos. Habría que irlo entrenando de una manera también progresiva. Buenas, nos dice Nuria, hola, muy buenas, Nuria. Bueno, Noelia dice que si están bobos, no vamos a entrar ahí porque el otro día, después mi mujer me riñe cuando hablo de que le llama a uno bobo, o sea que nada, aunque lo haya dicho no te voy a dar la razón, Noelia. En Noelia tengo una duda, una que gestiona y una que entra en pánico. Vale, pues tienes que ayudar, lógicamente, a la que entra en pánico y tener cuidado de que la que gestiona al final no acabe. Normalmente los perros copian, por desgracia, más de la parte negativa que de la parte positiva, ¿vale? Hay casos que no, ¿eh? Si tienes una manada de 6 perros, uno tiene fobia y los otros 5 no, pues es mucho más fácil que le ayuden los otros 5 perros, pero eso va con respecto a cómo le ayuda, pues al final también que nosotros tenemos que ser esa ayuda social, el otro perro, por supuesto, que lo puede ser. Bueno, nos dice Tania, hola Pedro, te estaba escuchando desde la ducha, jaja. Bueno, lógicamente lleva tiempo trabajar, conseguir solucionar este problema del todo,
pero está bien saber que podemos consolarse en ese momento, consolarles en ese momento, sin lugar a dudas. Nunca he sabido si era bueno o era malo y que podamos hacer un momento de pánico. Consolarle, por supuesto, tenemos que estar ahí para ayudar, o sea, que todo lo que escucháis ahí en internet de no, que reforcéis el miedo, no hagáis esto, que os ponéis en su mismo estado emocional, que, bueno, vale, bien, lo respeto, pero no lo comparto y es que además cualquier persona que sepa cómo afrontar esas situaciones, esos problemas sociales, ¿vale? Pues entenderá que lógicamente no es así. Me dice mi sobrino llega tarde, muy mal Javi por llegar tarde. Bueno, no te preocupes que te lo haré ver este vídeo 12 veces para que no tengas dudas. Javi es mi sobrino. Tere dice, yo pensaba que no era bueno lo de las caricias. Muy bien, Tere, pues ya lo sabes. Belén Alonso, gracias por compartir tu sabiduría. Yo al final soy un experto viejo, quiero decir, vamos acumulando experiencia, lógicamente estudio todo lo que puedo, que creo que es mucho, pero bueno, de ahí a considerarme sabio, los sabios debieran de ser eternos aprendices. Pero bueno, muchas gracias, Belén, me he puesto hasta rojo. Melanie, muy buen directo, gracias Melanie. ¿Es normal que un perro que ya haya sido expuesto a estos estímulos y no reaccionaba a nada de nada, de repente empiece a tener miedo a estos sonidos? Por supuesto, Melanie. ¿Por qué motivos? Por miles de motivos. Una puede ser una situación traumática, ¿vale? Mi perro nunca tenía problemas con los perros. Un día le mordió un perro y a partir de ahí empieza a tener problemas con los perros. Un perro nunca había tenido problemas con los petardos. Un día hay una situación determinada, ¿vale? Que eso ya lo hablábamos también en relación a ansiedad por separación, que hay un sonido que le causa esa situación de miedo y a partir de ahí se puede sensibilizar. En perros a partir de determinadas edades, ¿vale? Pues puede haber una causa orgánica, patológica, ya lo hemos hablado antes, un problema en el oído, ¿vale? Un problema en el cerebro, a nivel químico, un dolor incluso en la espalda, ¿vale? Pues lógicamente ese dolor puede predisponer una mayor sensibilidad a, como a mí, ¿sabes? Yo estoy bien y no me molesta nada, ¿sabes? Me duele la cabeza, chillan los niños y parece que me están taladrando la cabeza, pues a lo mejor va un poco por ahí, pero puede haber también esa situación del entorno en el que vivimos, todo lo que haya podido cambiar. Es decir, una persona que vive en una zona que normalmente no hay tormentas y a los 4 años se vaya a una zona que hay unas tormentas eléctricas día sí, día también, si no preparo al perro para esa situación puedo tener ahí un problemilla. O sea que es muy típico, es como la ansiedad por separación, se puede sufrir en cualquier momento, por eso os invito a todos, que todavía sabéis que tenemos la oferta, creo que duraba hasta hoy, para adquirir el taller de Mi Perro Solo en Casa, que esto, lo que estamos hablando para los sonidos, podéis construir espacio de calma 100% con el taller de Mi Perro Solo en Casa. No está enfocado a los sonidos, aunque hay una parte que sí que hablamos de sonidos al timbre, de sonidos que puedan ser molestos para los perros, y os invito realmente a que lo hagáis, ¿vale? Porque hay, todo lo que sea construir ese espacio de calma ya estáis trabajando por lo menos la zona de los sonidos, ¿vale? Bien, me dice Noelia, ¿qué opinas del uso de aceite de cannabis en el caso de mi perro epiléptico con problemas de estrés altos? Gracias por todas las respuestas. Bueno, pues sabes que dentro de mi sinceridad habitual no conozco exactamente, sí que conozco, hay perros que para la epilepsia se utiliza aceite de cannabis, pero no soy experto ni especialista en ese campo, con lo cual me lo voy a apuntar y te lo voy a responder después en este grupo, ¿vale? Porque probablemente sea un uso adecuado, pero bueno, al final iría como el uso también de la zoofarmaconoxis, aceites esenciales en aromaterapia, ¿vale? Que todo dentro de un trabajo, ¿vale? Dentro de una terapia puede funcionar por sí solo. Bueno, pues todo lo que tenga, lo hemos hablado antes, un efecto sedante, bien sea aceite de cannabis o bien sea pues un diazepam, ¿vale? Un Valium, pues lógicamente, salvando las distancias, que sé que somos diferentes, tiene ese efecto sedante que puede ayudar, pero realmente no sé hasta qué punto por sí solo, creo que muy poco, ¿vale? Va a solucionar el problema. No sé si después tema de epilepsia, aceite de cannabis podrá tener algún otro tipo de beneficio, me lo voy a apuntar para la epilepsia, ¿vale? Pero realmente el aceite de cannabis entiendo que tiene un efecto sedante, como pueda ser parecido, pues eso, a un Valium, a una valeriana, a un X-Stress o estos productos más naturales que usamos, ¿vale? O sea, que me lo apunto porque no soy experto en este tipo de tema de aceite de cannabis, pero lo preguntaré, no lo probaré, que ya no estoy en edad de probarlo, pero sí de preguntarlo y de enterarme bien del tema. Bien, Tere me dice, esta semana hemos mejorado bastante con los ruidos de la moto, con trabajos y masajes en la calle. Genial, enhorabuena, Tere. Siento no miraros directamente a los ojos, pero es que si no, no soy capaz de leer, ¿vale? Tengo la pantalla aquí, por eso miro aquí. Bien, Noelia, estoy decidida a empezar a intentar contracondicionamiento en casa,
buscaré información, ¿vale? Yo, sin lugar a dudas, la información está genial y, por supuesto, que no quiero que todo el mundo nos llaméis mañana para trabajar con Baucan, pero yo recomendaría siempre trabajar con un especialista, ¿vale? Porque información está muy bien, trabajos de olfato, trabajo de propiocepción, trabajo de tal, pero el hacerlo de una manera correcta, progresiva y bien coordinada debería ser una persona que ya ha trabajado decenas de casos sobre problemas de miedo. Pero si lógicamente no tiene miedo, pues puedes empezar a preparar a tu perro sin necesidad, pues ahí sí que te puede valer pues tutoriales o información como la que estamos dando aquí. Pero si tu perro ya tiene miedo, los experimentos con los perros con gaseosa, ¿vale? Busca ayuda profesional y que te ayude. Por lo menos esa es mi consejo y mi recomendación. Vale, pues continuamos. Dice Rosa, ¿cuándo es conveniente empezar a trabajar de cachorro para evitar el terror? Ya lo hemos dicho, ¿vale? Creo que lo habrás puesto. Desde la cría, desde las 3 semanas hay que empezar a trabajar esos trabajos, ¿vale? Poco a poco, de una manera correcta, acostumbrándole a todo. Mira, después os voy a poner aquí que seguimos ahí con nuestra pequeña camada de dogos argentinos que nos pasaba el otro día Eva unos vídeos muy chulos. Al final es que es todo trabajo de manipulación de sonidos, de habituación, de desensibilización con cabras, con un montón de animales que tienen allí en su residencia, que es una pasada. Residencia entre amigos, por si queréis contactar con Eva Crespo. No significa que a tu perro de 5 años que se lanza a todos los perros del mundo le vayan a poner una cabra ahí, ¿vale? Simplemente es que las tienen allí, a los cachorros les habitúan a todo tipo de animales, no solo perros y no solo humanos. Vale, nos dice Rosa, de los míos solo uno tiene terror y curiosamente es adoptado y perteneció a un cazador. Claro, por eso seguramente le abrió la puerta y le dio una patada el tío. ¿Vale? Se supone que tendría que estar habituado, no para nada. ¿Vale? Creo que te has perdido el principio. Exposición a largo tiempo. ¿Vale? La exposición a largo tiempo lo que vas a hacer es sensibilizar más al perro y tener un umbral más bajo. Si tiene miedo, cuanto más sonidos escuche, no se va a acostumbrar, olvidarnos de ese concepto. Se va a sensibilizar más, pero se tendrá que acostumbrar a quedarse solo, se tendrá que acostumbrar a los sonidos, sí, trabajándolo. Controla el entorno, prepara a tu perro y haz terapia, ¿vale? Y trabaja. Y si tienes ese problema, de verdad, ¿vale? No busquéis... si ya tenéis esta información, yo lo primero que haría es ya buscar a un profesional para que me ayudase, ¿vale? No intentarlo de Juan Palomo, que lo dedicamos el último programa, yo me lo guiso, yo me lo como. Está muy bien pues para aprender a hacer un bollo de chocolate, pero para trabajar con nuestros perros que tienen emociones y hay que ayudarles, pues no tanto. Hora de sacar a los perros, maldito toque de queda. Bueno, yo vivo aquí en medio del campo, que gracias a Dios en ese tema, pues no tengo mucho problema, aunque no debiera de salir nadie después de las 10. Mil gracias, he asistido a alguna conferencia tuya en Garproba Valladolid y mini curso de habilidades y siempre suele salir contenta. Sois un estupendo. Muchas gracias, Noelia. Y súper bueno, pues nada, para que no me pase ni un minuto del fin de este directo, que después Carlos Cuadrado, por si queréis darle ahí, ponerle ahí opiniones negativas en internet, siempre me mete caña si me paso un minuto. Pues vamos a despedirnos, ya sabéis, con nuestros amigos. Tenemos aquí a Pepe, ¿vale? Segismunda, de la parte del equipo de Baucan, sin lugar a dudas es la parte que menos guerra me dan, ¿vale? Que menos problemas. Pero también, bueno, disfruto de ellos, pero es verdad que el resto del equipo es fantástico. Ya la conocéis en algunos directos aparte del equipo, iré trayendo a todos. Pero bueno, hoy estamos nosotros tres y ya sabéis, tú eres Baucan, tú haces Baucan. Sin ti nada de esto sería posible. Y Segismunda, Pepe, hasta luego y buen fin de semana. Nos vemos. Próxima semana, próximo viernes os adelanto. Último directo del 2020, hablaremos de alimentación natural. ¿Os acordáis? Ver el directo de diferentes tipos de alimentaciones y volveremos a tener a nuestro amigo Raúl Comino, que es un crack en la batería. Hasta luego, Mari Carmen.